Hola, esta es nuestra presentación de los nanomateriales, junto con Jesús David Segura Zapata, Juan David Carrillo Jaimes, Juan Esteban Silvestre Quintero, Jorferley Henao Granados y Julián Esteban Lizarazo Bastos. Descripción general del material nanomateriales. Los nanomateriales son materiales con dimensiones en la escala nanométrica, es decir, tienen al menos una dimensión en el rango 1 a 100 nanómetros. Esta escala se encuentra en el límite entre lo que podemos ver a simple vista y lo que podemos observar mediante microscopios convencionales. Los nanomateriales tienen propiedades únicas que difieren de los materiales a granel, debido a su tamaño y estructura. Esas propiedades incluyen mayor área superficial, alta reactividad, mayor resistencia mecánica y eléctrica y comportamiento cuántico diferente a los materiales a granel. En resumen, los nanomateriales son materiales con propiedades únicas debido a su tamaño y estructura a la escala nanométrica y tienen un gran potencial en diversas aplicaciones en la industria y la ciencia, aunque también presentan desafíos en términos de seguridad y regulación. Explicación de la estructura atómica en función de sus fuerzas intramoleculares y intermoleculares y su relación con las propiedades y la aplicación del material de ingeniería mecánica. La estructura atómica de los nanomateriales difiere de los materiales a granel debido a su tamaño reducido y a la mayor influencia de las fuerzas intramoleculares y de superficies. Las fuerzas intermoleculares, como fuerzas de Van der Waals, las fuerzas dipolo y las fuerzas de puente de hidrógeno, tienen una mayor influencia en los nanomateriales en comparación con los materiales a granel. Además, la estructura atómica de los nanomateriales puede ser controlada mediante la síntesis y el procesamiento. Por ejemplo, se puede controlar las propiedades mecánicas de los nanomateriales metálicos mediante la manipulación de su tamaño, forma y estructura cristalina. En cuanto a las aplicaciones en la ingeniería mecánica, los nanomateriales se utilizan en la fabricación de componentes estructurales, recubiertos, sensores, dispositivos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de energía. Clasificación para los nanomateriales. Clasificación de los nanomateriales que se pueden clasificar según su composición, estructura y dimensión y propiedades, entre otros criterios. Algunos tipos de nanomateriales más comunes son nanotubos de carbono, nanopartículas metálicas, nanopartículas de óxidos metálicos, grafeno, dendrímeros. En los nanotubos de carbono encontramos que son estructuras cilíndricas de carbono de dimensión nanométricas que presentan una alta resistencia mecánica y eléctrica, los que lo hacen útiles en aplicación de nanoelectrónica, nanocompuestos y materiales compuestos. En los nanopartículas metálicas encontramos que son partículas de metales o aleación de tamaño nanométrico que presentan propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas únicas que son utilizadas en diversas aplicaciones, como catalizadores, materiales biomédicos y dispositivos electrónicos. En las nanopartículas de óxidos metálicos encontramos que son partículas de óxido de metales de tamaño nanométrico que presentan propiedades interesantes en cuanto a catálisis, la absorción y la óptica. En el grafeno encontramos que es una estructura bidimensional de carbono en forma de una capa de átomos hexagonales con un espesor de un solo átomo. El grafeno presenta una alta conductividad eléctrica y térmica. En los dendrímeros encontramos que son polímeros ramificados que presentan una estructura tridimensional regular y altamente ramificada. Propiedades mecánicas. A nivel nano, las propiedades mecánicas pueden diferir significativamente de los materiales a mayor escala, debido a las características únicas de los nanomateriales. Algunas de las propiedades mecánicas de los nanomateriales que se han estudiado y que son importantes en aplicaciones de ingeniería son las siguientes. Resistencia mecánica.
Los nanomateriales pueden presentar una alta resistencia mecánica debido a su alta relación superficie-volumen y la presencia de defectos en su estructura cristalina. Ductilidad. A pesar de su alta resistencia, algunos nanomateriales pueden ser muy dúctiles debido a la reducción en el tamaño de grano y la presencia de defectos. Esto puede ser especialmente importante en aplicaciones que requieren resistencia y deformabilidad, como la fabricación de componentes mecánicos. Tenacidad. La tenacidad se refiere a la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse. Los nanomateriales pueden presentar una alta tenacidad debido a la presencia de estructuras de nanoescala como nanofibras y nanopartículas que pueden absorber energía y deformarse sin fracturarse. Fatiga. La fatiga se refiere a la capacidad de un material para resistir cargas repetidas sin fracturarse. Los nanomateriales pueden presentar una mayor resistencia a la fatiga debido a la ausencia de grandes defectos, lo que reduce las posibilidades de que se produzca una fractura por fatiga. De procesamiento. Síntesis química. Esta técnica implica la reacción química controlada de precursores en solución para producir nanopartículas, nanocristales y otros materiales de nanoescala. Deposición de vapor físico. Esta técnica utiliza un proceso de deposición por vacío para crear una película delgada de material en una superficie de sustrato. PDB se puede utilizar para producir capas de materiales de nanoescala. Deposición de capa atómica. Es un método de deposición de capas atómicas en una superficie de sustrato. ALD se utiliza para producir películas finas de materiales de nanoescala y capas de recubrimiento. Síntesis de polímeros. La síntesis de polímeros se utiliza para producir nanocompuestos y nanocompuestos reforzados con nanoarcillas, nanotubos de carbono y otras nanopartículas. Molienda de alta energía. Esta técnica implica la reducción mecánica de los nanomateriales a nanoescala a través de molienda de alta energía. La molienda de alta energía se utiliza para producir nanopartículas y nanocristales. Litografía. La litografía es una técnica de grabado de patrones utilizada para crear estructuras a nanoescala en superficies. Se utiliza para producir patrones de nanoestructuras para aplicaciones de electrónica y dispositivos optoelectrónicos. Formas de degradación. La degradación de los nanomateriales puede ocurrir a través de una variedad de mecanismos, incluyendo la degradación química, la oxidación, la hidrólisis, la fotodegradación y la biodegradación. La velocidad y el mecanismo de degradación de un nanomaterial dependerá de varios factores, como su composición química, su estructura, su tamaño y su ambiente de exposición. La degradación química ocurre cuando los enlaces químicos en un material se rompen debido a la exposición de productos químicos agresivos. La oxidación se produce cuando los materiales son expuestos al oxígeno y los enlaces químicos se rompen debido a la reacción con el oxígeno. La hidrólisis se produce cuando el material son expuestos al agua o algún enlace de los químicos que se rompen debido a la reacción con el agua. La fotodegradación ocurre cuando los materiales son expuestos a la luz y los enlaces químicos se rompen debido a la energía de la luz. La biodegradación se produce cuando los materiales son biodegradados por microorganismos en el medio ambiente. La descomposición térmica ocurre cuando los materiales se calientan y se descomponen debido a la energía térmica. La degradación de los materiales puede tener efectos negativos en sus propiedades y en su capacidad para funcionar correctamente en su aplicación. Por lo tanto, es importante entender los mecanismos de degradación y diseñar nanomateriales que sean resistentes a la degradación en su entorno de aplicación previsto. Aplicaciones en ingeniería. Materiales estructurales. Los nanomateriales pueden ser utilizados para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales estructurales, tales como aceros, aleaciones y materiales compuestos. Lubricantes.
Los nanomateriales se utilizan como aditivos en lubricantes para mejorar su rendimiento. Las nanopartículas de cerámica, grafito y carbono se utilizan como lubricantes sólidos para reducir el desgaste y la fricción en las piezas mecánicas. Sensores. Los nanomateriales se utilizan en la fabricación de sensores para medir la presión, la temperatura y otras variables mecánicas. Las nanopartículas de oro, plata y cobre se utilizan como elementos de detención en sensores de presión y temperatura. Materiales de revestimiento. Los nanomateriales se utilizan en la fabricación de materiales de revestimiento para proteger las superficies mecánicas contra la corrosión, el desgaste y la abrasión. Los nanocompuestos y los recubrimientos de nanopartículas se utilizan en la fabricación de herramientas mecánicas para mejorar su durabilidad. Materiales de filtración. Los nanomateriales se utilizan en la fabricación de materiales de filtración para la eliminación de partículas y contaminantes en fluidos y gases. Los nanotubos de carbono, nanopartículas de óxido de hierro y de plata se utilizan en la fabricación de filtros mecánicos. Materiales de empaque. Los nanomateriales se utilizan en la fabricación de materiales de empaque para mejorar la resistencia mecánica y la durabilidad de los productos. Con su atención brindada, les habla Julián Esteban de Zarazo Bastos. Jesús David Segura. Y Juan Esteban Silvestre Quintero.